El gasto público. El gasto público es el gasto total realizado por el sector público, dentro de la adquisición de los bienes y servicios y en la prestación de transferencias y subsidios. En la economía de mercados, el destino fundamental del gasto público satisface las necesidades colectivas, mientras que los de consumo público se producen solamente con la intención de corregir las diferencias del mercado. Estos gastos tienden a transferirse para lograr la redistribución de rentas y riquezas. Se puede decir, de forma más sencilla, que es la totalidad del gasto que hace el Estado para realizar la compra de los bienes y servicios, como cuando concede subvenciones. En todos los países, el Estado estructura un presupuesto anual de gastos para llevar adelante las funciones básicas que le son inherentes. El financiamiento de dicho gasto es imprescindible y la forma de ese financiamiento tiene efectos sobre la economía del país. En este sentido, el gasto público se puede financiar con impuestos internos, con endeudamiento o con mecanismos de devaluación de la moneda, así como con una combinación de los anteriores. El límite. Se puede preparar un presupuesto viable y creíble solo si está basado en previsiones precisas del crecimiento económico y de la disponibilidad de los recursos. Por ejemplo, una proyección de recaudación fiscal demasiado optimista puede plantear serios problemas a las agencias de primera línea, ya que normalmente provocarán reducciones del gasto público o acumulación de atrasos a mitad del ejercicio. En cambio, si las reducciones del gasto público se convierten en una característica habitual del proceso, la credibilidad del presupuesto se verá debilitada, creándose una red de incentivos perniciosos para gestores, ministerios del ramo, políticos y donantes. La forma idónea de mantenimiento de una sana gestión fiscal es por la vía del cobro de impuestos. En el mejor de los casos, la mayor cantidad del gasto público debe ser financiada por impuestos generados por la propia economía. Cuando el gasto público supera los ingresos fiscales, estamos en presencia de un déficit fiscal. Ahora bien, cuando un gobierno posee el control de las reservas internacionales, incluyendo las del Banco Central y otros fondos, porque es propietario o controla la mayor actividad generadora de divisas del país, los déficits fiscales pueden ser cubiertos inmediatamente con una devaluación de la moneda. Los efectos. Los efectos de erogaciones consisten en los efectos del suministro de los bienes y servicios a sus destinatarios. En el enfoque de las finanzas distributivas, consisten en las medidas destinadas a lograr modificaciones en la distribución de los ingresos entre los diferentes sectores, y en el enfoque de las finanzas estabilizadoras, y como instrumento de promoción del desarrollo, en el incremento del ingreso y de la ocupación, hasta llegar al pleno empleo, y, respectivamente, en la aceleración del ritmo del crecimiento económico. En Venezuela, el Estado ha mantenido una política fiscal irresponsable, en la medida que mayor gasto público deficitario se traduce en mayor deuda con acreedores en el exterior, principalmente China y Rusia, y a lo interno con el Banco Central de Venezuela. El problema se concreta en que se trata de un gasto público improductivo, acompañado de transferencia de rentas a grupos particulares con mecanismos poco transparentes. También subsidios generalizados, como el del combustible y la electricidad, entre otros bienes y servicios básicos, y esto implica un mayor gasto público. El déficit fiscal siempre podrá ser monetizado por el gobierno, vía Banco Central, a través de la impresión de billetes por el monto que cubra la diferencia entre ingresos y gastos. Cuando esto se hace sin el respaldo de las reservas internacionales y sin que dicha expansión monetaria se corresponda con la cantidad de productos existentes en el mercado, terminará generando inflación, como es el caso de Venezuela. Los principios. 1. Deben estar destinados a satisfacer las necesidades colectivas. Deben estar en relación a la capacidad económica del país. Debe hacerse dentro de una correcta y adecuada ordenación, de acuerdo con la importancia efectiva de las necesidades. Deben erogarse en cuantía suficiente para atender cabalmente las necesidades colectivas. Y los gastos deben estar destinados a satisfacer aquellas necesidades que solo el Estado puede prestar. La clasificación. Son los diversos criterios que pueden utilizarse para clasificar los gastos públicos, y los dos más utilizados en la práctica es la clasificación financiera y la clasificación económica. En la clasificación financiera tenemos los gastos ordinarios y los gastos extraordinarios.
Esta es una de las clasificaciones más tradicionales del gasto público, pero que sigue utilizándose en la práctica. Esta agrupa los diferentes tipos de gasto de acuerdo a su periodicidad y continuidad, o de acuerdo a la posibilidad de previsión de los mismos por parte del Estado. Así, los gastos ordinarios son aquellos que suelen repetirse periodo tras periodo y aparecen planificados y estimados en los presupuestos anuales. Por otro lado, los gastos extraordinarios surgen por situaciones irregulares, no previstas en la planificación normal de las actividades gubernamentales, como por ejemplo las catástrofes. Un gasto público puede no repetirse todos los años, pero si se ha previsto su erogación durante el ejercicio presupuestario, se considera como un gasto ordinario. Y también tenemos la clasificación económica, que son los gastos corrientes, gastos de capital o servicio de la deuda pública. Este criterio considera el efecto del gasto sobre la infraestructura física del país y sobre la formación del capital nacional. Los gastos corrientes o gastos de funcionamiento son los pagos que el ente público debe realizar en forma indispensable para el correcto y normal desenvolvimiento de los servicios públicos. Estos gastos no significan un incremento directo del patrimonio nacional, pero contribuyen a la productividad general del sistema económico y son tan necesarios como los gastos de inversión. Por otro lado, los gastos de capital o gastos de inversión son todas aquellas erogaciones del Estado que significan un incremento directo del patrimonio público. Pueden consistir en pagos emanados de la adquisición de bienes de producción, como maquinarias, equipos, entre otros, o en inversiones en obras públicas e infraestructurales, como las presas hidroeléctricas, viaductos, carreteras, puentes, trenes, entre otras, o en inversiones destinadas a industrias claves, como la siderúrgica, la petroquímica, la fabricación de equipo pesado, etc. Ya sea que estas sean motivo de explotación pública o privada, en cuyo último caso la inversión se hace de forma de préstamo o aporte de capital. Gracias.